Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Gracias por estar de nuevo allí en un nuevo programa. Hoy seguimos hablando acerca de la armadura del creyente. Tenemos, como veis ahí ya, nuestro invitado, a Fernando Ramírez, nuestro pastor, al cual le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en este tiempo. Gracias, Fernando, por estar. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Bien, Manuel, bien. Pues solemos decir antes bien, ahora que estamos en este programa, pues mejor, ¿no? Y si estamos aprendiendo y hablando de la Biblia, pues aún mejor. Así que, como siempre, es una alegría, poder compartir este espacio juntos y hablando de este tema de la armadura de Dios, que seguro que va a ser de mucha bendición a todos los que nos están viendo o siguiendo en este instante. Claro que sí. Gracias, Manuel. Muy bien, pues gracias a ti por estar con nosotros. Seguro que sí, que va a ser un tiempo muy bueno, un tiempo, pues como todo este estudio que estamos desarrollando, en el que estamos aprendiendo acerca de esta armadura tan esencial, tan principal, tan primordial para nosotros como creyentes. Y hoy vamos a estar viendo ya la última parte de ¿Eh? esta vital parte de la armadura del creyente, el calzado del Evangelio de la Paz. Hemos estado hablando durante, con la de hoy, siete partes de esta vital parte de la armadura. Y bueno, pues estaremos más centrados sobre todo en ver cómo actúa, ¿no? Hemos estado hablando mucho acerca de la paz del Evangelio. Mm, Hoy vamos a estar centrados en ver cómo actúa la paz del Evangelio en el creyente durante una época por la cual todos pasamos sí, y bueno, pues para nosotros, para todos los que pasamos por estas situaciones, son complicadas, que son los tiempos de prueba, ¿verdad? Eso que llamamos sí. tanto desiertos, ¿no? En nuestro idioma un poco cristiano. Vamos a estar hablando y centrándonos de esto, un tema muy importante para que en medio de esos desiertos no caigamos destrozados, muertos, nos quedemos en el camino, sino que podamos continuar. Así que, si te parece, lo abordamos directamente ya. Ok. Fernando, ¿qué puedes decirnos al respecto del papel de Cristo y del Espíritu Santo en la paz que experimenta el creyente en medio de estas dificultades a las que hacemos referencia? Pues gracias, Manuel, como siempre. Pues lo primero creo, y es algo tan básico, pero que a veces obviamos y a veces lo perdemos de vista, y es que Cristo y el Espíritu Santo son los dadores de esta paz. Por lo tanto, son ellos los que nos visten, los que nos calzan, los que nos recubren de esta paz. Por eso, cuanto más enfaticemos y cuanto más procuremos tener una buena relación, tener esa paz, esa comunión, esa reconciliación, esa armonía, esa intimidad con Dios y con el Espíritu Santo, pues más y mejor estaremos calzados. Tú Claro. hablabas, creo que la semana pasada, del apresto del Evangelio, como Ajá. ese material textil, esa tela, ese material prensado justamente para proteger la suela o la planta del pie de los soldados, y era lo único, es el calzado, lo único que se interpone entre las piedras del camino, que son las Ajá. pruebas, las dificultades, y nuestra planta del pie, y son las que nos libran de ese dolor, o los que nos guardan de ese dolor y los que nos permiten atravesar o seguir avanzando en ese camino de tierra y de piedras, ¿no? Así que Ajá. son nuestros dadores. Debemos cultivar, repito, y vuelvo a enfatizar nuestra comunión y nuestra intimidad con el Señor. A la medida que estamos en el Señor, en la medida que caminamos en el Espíritu Santo, Ujú. repito, somos calzados y somos cubiertos, rodeados por esa paz. Dice la Escritura en Proverbios 3:17, dice, tus sendas, Señor, tus veredas, tus caminos, son de paz. Y entendemos algo que vamos a estar repitiendo también, Manuel, en este estudio, en este programa, ¿no? En esta charla, que debemos entender que la paz, ya lo hemos dicho en algunos programas anteriores, pero que la paz no es la ausencia de problemas. Efectivamente, efectivamente. La paz no consiste en no tener problemas, no, no. Ese es, digamos, es un discurso pacifista, pero ese Ajá. discurso pacifista es utópico, es muy pueril, es muy infantil, Mm. es ficticio, es ilusorio, es imaginario, no es real. Así que la paz no significa no tener problemas, sino
tener un bienestar y tener esa seguridad y tener esa estabilidad en medio de las dificultades. Así En que, medio de ese problema, sí, así claro, es. así que cuando estamos en el Señor, eh, sabemos que a pesar de, el Señor nos guarda en esa completa paz. Decía Proverbios 3:15, Señor, tus veredas, tus caminos eh, son paz, ¿no? Para todos aquellos que le siguen. El salmista dirá en el Salmo 4, versículos 7 y 8, esa famosa frase que se la enseñamos a nuestros niños. Yo en lo personal, a Nano y a Alex, cuando eran pequeñitos, eran de estos versículos que siempre al acostarse y al orar con ellos y por ellos, pues siempre decíamos, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ujú. Y decía el Salmo 3, el Salmo anterior, el mismo salmista, yo me acosté, dormí y me desperté porque el Señor me sustentaba. Así que en medio de las olas, de los vientos, de las dificultades, de las pruebas, no es un salmo y no son unos versículos para niños, ¿de acuerdo? No son unos versículos Absolutamente, infantiles. absolutamente. Este era el que lo decía, era el rey David, un hombre hecho y derecho. Ujú. Era un hombre que era rey, era experto en la lucha, era un hombre de guerra, un hombre de armas. Y él sabía lo necesario que era tener la paz de Dios y tener esa comunión con el Señor y con el Espíritu del Señor que los protegía, lo guardaba en medio de tanta adversidad, de luchas. Hoy Lilian y yo leíamos en la mañana, este tiempo juntos en el Señor, leíamos el Salmo 31. El Salmo 31 es la experiencia de un hombre totalmente desolado, atribulado, afligido, pero como siempre dice, el Señor es mi fuerza, mi fortaleza, el que me guarda, el que me protege, el que me preserva, el que me rodea. Así que, bueno, pues, ¿por qué son importantes, Manuel? Termino porque son los dadores. Y para cerrar esto bien, Jesús dijo a sus discípulos, mi paz os doy. Así que algo que el Señor nos ha dado es su vida, por supuesto, y su Ujú. vida se va a caracterizar porque en medio de la dificultad y de la adversidad, de las pruebas, el Señor nos da esa paz, ¿de acuerdo? Fuera de nosotros puede haber un diluvio de juicio, de calamidad, de maldad, pero nuestra vida viene a ser como ese arca de salvación, de protección, en el que estamos protegidos de esa tempestad y de esas olas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que el Señor, afuera puede haber un infierno, pero en nuestras vidas estamos guardados y protegidos por esa paz, esa seguridad, esa estabilidad, esa convicción, ese descanso que el Señor nos da. Efectivamente, así es. Y me ha gustado mucho la referencia al rey David que hacías, porque efectivamente no solamente es que fuera un hombre ya hecho y derecho, no solamente es que fuese un guerrero, un hombre de guerra, no solamente es que fuese rey, un rey de Israel, sino que además esto nace, lo que el rey David dice, nace de una profunda relación y un profundo conocimiento de quién es Dios y de Claro, cómo es Dios. Si hay alguien en la Biblia que podemos ver que realmente tenía un conocimiento profundo de Dios, este es David, ¿no? Y él tenía esa paz en Dios y a la que tú haces así es, referencia. Dios era su paz, no la ausencia de problemas, sino que Dios mismo, en claro. medio del problema, proporcionaba y daba esta paz al rey David. Su Muy paz, buena, muy Manuel, buena. su paz la encontraba en el Señor. Aquellos que buscan la paz en las circunstancias, en las personas, en la economía, nunca la van a encontrar, porque son Claro, cuestiones finitas, claro, limitadas e imperfectas y también temporales. Por lo claro. tanto, nuestra paz será siempre imperfecta, finita, limitada, temporal, corrupta. Eh, Tenemos que encontrar nuestra paz en el Señor. El domingo en la iglesia compartíamos el Magnificat de María y cómo es una mujer que en medio de tanta incertidumbre, tener a Jesús, ser esa receptora, portadora, dadora, gestora de Jesús no es algo que ella había buscado o pedido y en medio de tanta dificultad, ella se creció. Compartíamos y comentábamos el domingo cómo María se creció en el Señor, se hizo fuerte en el Señor y eso es lo que tenemos que hacer.
Amén, así es. Muy bien, y toda esta explicación magnífica que nos estás dando, Fernando, pues nos lleva a la segunda de las cuestiones que abordamos hoy, porque estamos hablando de la paz como no la ausencia de problemas, sino como el trato de Dios dándonos esa paz. Pero, ¿cómo actúa la paz del Evangelio en el creyente cuando estamos en medio de las pruebas de la vida? Ok. ¿Cómo podríamos explicar cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esa paz? Bien, pues si te parece, Manuel, vamos a intentar ir lo más rápido posible. No vamos a ser exhaustivos porque no vamos a poder agotar todas estas cuestiones, pero por lo menos podemos mencionar unas 5, 6 o 7 Muy cosas. Y bien. para seguir el hilo conductor, para todos los que nos estén viendo, y lo vamos a entender muy bien, el hilo conductor sería lo siguiente. Es decir, la primera pregunta es, ¿por qué tenemos paz? Y la respuesta es, tenemos paz porque Jesucristo y el Espíritu Santo son los dadores de esa paz. Y ahora, Ujú. ya que hemos recibido y nos ha sido dada esa paz, bueno, esta paz, ¿qué es lo que nos da a nosotros? Ajá, La esa paz te nos gusta. la da Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, con esa comunión. Y ahora, una vez que tenemos la paz, ¿qué es lo que nos da esa paz a nuestras vidas? Ajá, Así que vamos a ver 7 cosas, ¿de acuerdo? muy Eh, bien. y en cada uno de estos aspectos, Manuel, lo vamos a referenciar, le vamos a poner un versículo bíblico, un pasaje bíblico, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Pues para que no sean mis ideas, las tuyas, nuestras ideas, sino que todos los que nos estén siguiendo puedan ver que detrás de todo esto, pues hay una base, ¿no? Escritural. Así Me que, parece bueno, fantástico. Muy bien. comenzamos con la primera cosa que esta paz de Dios, perdón, nos da. Está inspirado en Filipenses 4:7, Ajá. cuando el Señor nos dice que no estemos afanados o afanosos por nada, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor por medio de la oración, y nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que, inspirado en este versículo, sacamos la primera cosa que esta paz nos da. La paz del Evangelio eleva al creyente por encima del peligro. Ajá. Visualmente es como viene aquí el peligro y lo que hace es que la paz de Dios, ¿de acuerdo?, nos hace estar por encima o directamente nos hace atravesarlo sin daño alguno. O si quieres, estamos metidos ahí, pero estamos como en ese arca protegidos. Podemos Ajá. entenderlo visual y gráficamente como queramos, pero lo importante es que la paz de Dios forma un muro de protección alrededor de nuestras vidas. Y es un término, la palabra guardar es un término, por supuesto, militar, como esas guardias que se hacían en el perímetro de la ciudad o del pueblo o del campamento, ¿no?, del militar o del ejército, que siempre había puestos de vigilancia para que no pudieran entrar los enemigos, ¿no?, a traer todo lo contrario de la paz, ¿no?, de destrozo, destrucción, muerte. Ajá. Y también se utilizaba en términos deportivos, en un contexto atlético, cuando alguien, uno de los competidores o deportistas o atletas no respetaba y no obedecía las normas de ese juego, el árbitro lo expulsaba. Hoy en día sería como el referee, el árbitro que le saca una tarjeta roja cuando en un partido de fútbol, por ejemplo, alguien hace una zancadilla o una entrada violenta a su adversario y el árbitro lo expulsa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la paz de Dios es que cuando detecta que viene un enemigo a romper el perímetro o a no respetar la ley de Dios, ¿de acuerdo?, que debe gobernar nuestras vidas, la paz de Dios se levanta como un guarda. Ya no somos nosotros, Manuel. Ajá. Esto es importante que lo entendamos. No somos nosotros los que vamos a pelear esa batalla para Ujú. preservar esa paz. No, no. Es la misma paz de Dios establecida en nuestros corazones la que va a pelear esa batalla y la que va a guardar nuestra vida. Esto es Ajá. increíble. No Ajá. nos tenemos que esforzar en nuestras propias fuerzas. Es la propia gracia de Dios que hemos recibido, en este caso, expresada por medio de esa paz, la que la propia paz de Dios, ¿de acuerdo?, va a pelear esa batalla y nos va a guardar y nos va a preservar, lo cual Y es esto, Fernando, y esto lo hemos podido, yo creo que experimentar y lo podemos explicar de una forma muy gráfica que seguro que todos o casi todos hemos pasado por ello, ¿no? Es cuando estás en una situación que tú te das cuenta en tu intelecto que es una situación
realmente grave, y dices, ¿cómo es posible que en Que medio de tenga esta paz. situación esté tranquilo, tenga paz? ¿No? Entonces, Correcto. esa es la explicación de lo que tú estás diciendo, cómo esa paz ya no es nosotros, porque nosotros estamos diciendo, esta situación es para estar desesperado, ¿no? Pero es esa paz la que está peleando por nosotros, es esa paz la que está haciendo Amén. que podamos estar de pie ante esas circunstancias. Yo Y creo que es es una forma maravilloso. gráfica, ¿no? Sí, Y sí, es totalmente. buenísimo, Manuel, buenísimo. Y esto es extraordinario, es extraordinario. Así que ya vemos lo primero, la primera cosa que Dios nos da a través de la paz, o que lo que la paz nos da es un guardián. Me encanta, un guardián, un protector, alguien que vela en contra de nuestros enemigos. Qué Número bueno. 2, vamos a irnos a Génesis, Génesis 22. Un clásico, yo creo que de todos conocidos, la historia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Ajá. Siempre nos centramos en lo que Dios dijo y en lo que Dios pensó. A veces, y casi siempre igual, nos centramos en lo que Abraham hizo y en lo que Abraham sintió, pero Ujú. pocas veces nos centramos en lo que Isaac tuvo que sentir y tuvo que pensar. Ajá. Porque vemos a Dios dando una orden. Vemos a Abraham obedeciéndola. Pero, ¿cuál fue la actitud de Isaac? Cuando Isaac Ujú. él ya se da cuenta, no era un niño, no era 5 o 6 años. La mayoría de eruditos dicen probablemente él tendría ya 20 años, una edad Sí, para saber lo que estaba sucediendo. Y cuando él sí, ya se sí. da cuenta que no hay cordero por ningún sitio, se da cuenta que él está atado encima de una pila de madera y con su padre con el cuchillo, vamos, blanco y en botella. No, 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 Claro. no. Él ya sabía lo que iba a pasar allí. Como Además para que no no, darte cuenta en esa situación, ¿no? y que no se nos olvide, era una práctica común en aquella época que los dioses paganos Sí. demandaban a los padres. Por lo tanto, culturalmente y luego circunstancial y situacionalmente, Isaac lo entiende. Y fijaros, Isaac en todo momento es manso, sumiso, no se ve quejando, no se ve rebelándose, ni huyendo, ni peleando por su vida, sino él está tranquilo. Nos dice el libro de Hebreos que Abraham sabía que si él tuviera que si hubiera tenido que sacrificar a su hijo, Dios lo hubiera resucitado y Dios lo Ajá. hubiera vuelto a la vida. Nos dice Abraham, nos dice el libro de Hebreos en cuanto a la fe de Abraham y la paz que Abraham tenía para afrontar ese momento. Ajá. Y la paz que tenía Isaac es porque sabía que estaba en las manos de su padre. Por eso, por eso, este Génesis 22, y ahora volveré, Manuel, nos da la segunda cosa que la paz de Dios, o el segundo aspecto, factor que la paz de Dios nos proporciona. Es saber que somos hijos de Dios y que estamos en las manos del Señor y que Dios nunca nos dañará y nos provocará daño. ¿Por qué? Amén. Porque hemos puesto el ejemplo de Génesis, Manuel, muy sencillo. Porque si esta misma situación de Isaac no hubiera sido con su padre y hubiera sido con un extraño, es decir, si Isaac hubiera estado en manos de un extraño y el cuchillo lo hubiera tenido un extraño y no su padre, estoy seguro que Isaac hubiera huido, se hubiera levantado, hubiera peleado por su vida, se hubiera enfrentado a ese extraño, no lo hubiera dejado. Pero Absolutamente por, de acuerdo. Ujú. pero por cuanto estaba en las manos de su padre, él estaba tranquilo, es mi padre y sé que mi padre está al control, sé que yo soy su hijo y nada malo. Ya mi padre nos dijo, nos dice Génesis, el Señor proveerá, no te preocupes, Isaac, porque claro, Isaac le dice, papá, ¿y el cordero? ¿Y el sacrificio? ¿Dónde Ujú. está? Y Abraham le dice en Génesis, Dios proveerá, Jehová Jireh. Entonces, cuando somos hijos de Dios, tenemos esa paz. Y esa paz, ¿de acuerdo? Nos da siempre esa seguridad de que somos sus hijos, que Dios es nuestro Padre y que nada malo dejará que nos ocurre. Y me parece, si Así lo de es. Filipenses era fantástico, esto también, Manuel, me Sí. parece extraordinario. Ujú. Absolutamente. Me- Absolutamente. Porque efectivamente, yo creo que en esta imagen que has descrito, lo que podemos ver precisamente es el tipo, ¿no? Es un tipo del trato de Dios
con el creyente en medio de la aflicción y en medio de la desesperación. Y Mm. vemos que efectivamente esa paz nos asegura una confianza plena Que en el somos hijos de trato, Dios. en el trato de que ese Padre justo, bueno, Es protector, verdad. provisor, va a tener para nosotros. Así que creo que es un tipo precioso y maravilloso Mm. que nos muestra la Biblia, en el que podemos ver efectivamente el trato de Dios y de sus hijos en medio de la aflicción. Manuel, y, Nos habías y hablado a de todos. varios. Sí, El y a todos los que nos tercero, siguen. Vamos a sí, la tercera, ¿vale? Como en la NBA, cuando meten un 3, esto lo hacía mucho, sí. creo que era José María Calderón, que jugaba en la NBA, metía un triple y siempre lo hacía así, ¿no? Tercera cosa, aspecto, factor, que la paz de Dios nos proporciona. Y lo vamos a basar en Romanos 8:17, que dice así: y si sabemos que somos hijos, lo acabamos de explicar, no Sí. solamente tenemos esa paz y esa tranquilidad de saber que Dios no nos va a dañar, sino si sabemos que somos hijos, también dice Romanos 8:17, somos herederos y herederos de Dios y juntamente coherederos con Cristo Jesús. Así Ajá. que lo tercero que nos proporciona es tener esta seguridad, ¿de acuerdo? De que somos hijos de Dios y como hijos tenemos esa herencia, pero no es la herencia. Antes hablábamos de los aspectos terrenales, materiales, temporales, circunstanciales. Esta no es una herencia terrenal. Esta no Ajá. es una herencia material, temporal, circunstancial. Estamos hablando de una herencia eterna. Y cuando sabemos que somos hijos de Dios y que aun cuando en este mundo vamos a sufrir, ¿no?, adversidades, dificultades, de hecho todos moriremos, Ajá. todos moriremos. Si el Señor no viene antes y salimos a su encuentro y somos transformados y recibimos ese cuerpo glorificado, como dice en 1 Corintios 15, todos moriremos y moriremos de una enfermedad. Aquí es donde viene lo que decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Dice, este cuerpo que va envejeciendo, se va deteriorando, dice, pero cuanto más se deteriora este cuerpo y más débiles somos en la carne, dice, mayor es el peso de gloria en nuestro interior. Y ese peso de gloria es saber que tenemos una herencia eterna, que aunque este cuerpo se deteriore por la enfermedad, aun cuando este cuerpo lo calcinen y muramos como mártires, quemados en una hoguera o ejecutados en un paredón, aun cuando el hombre destruyese este cuerpo físico, nosotros tenemos una herencia y una herencia eterna. Dice que en la medida que nuestro cuerpo físico se deteriora, nuestro cuerpo o nuestra parte, nuestro ser, nuestro yo espiritual, dice, Sí. se hace más fuerte, hay un mayor peso de la gloria que nos espera. Y el apóstol Pablo dice, y sabemos que el Señor nos revestirá, cuando estemos en su presencia en el cielo, de un cuerpo, hace la figura del tabernáculo, ¿de acuerdo? De una morada, de una habitación, de un cuerpo glorificado. Por lo tanto, un autor dijo, y quiero compartirlo aquí, ¿qué importancia puede tener el sufrimiento terrenal, material, circunstancial, comparado con esa vasta eternidad y esa herencia Claro, extraordinaria de la claro, gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de estar con Él, ¿de acuerdo? Adorándole por la eternidad. claro, claro. De hecho, fíjate, yo creo que estaríamos limitados a lo que podríamos llamar un espíritu por diosero, ¿no? Miserable, Miserable, ¿no? Si fuésemos derrotados por uno o dos contratiempos a lo largo de nuestra claro, vida, ¿no? Sería algo mísero, realmente una vida cristiana mísera, ¿no? sí, Eh, y bueno, pues como tú concluías, ¿no? Al final, una persona con esta actitud, con ese espíritu miserable, pues es una persona que o no heredará nada en la eternidad o por el contrario tiene poco conocimiento de lo que realmente le espera. claro. Muy bien, Fernando. Y bueno, pues vamos a esa cuarta cualidad de la paz, que Sí, produce. cuarto aspecto, cualidad, factor, ¿de acuerdo?
cosa que la Ajá. paz nos proporciona y nos da. Y ahora lo vamos a basar, este cuarto factor o bendición, en el Salmo 32:5. ¿De acuerdo? Ujú. Cuando nos dice, antes ha dicho 32:5 y el versículo 7, cuando dice, confesaré mis transgresiones, el salmista, al Señor, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y dice en el versículo 7, Salmo 32, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación, tú me rodearás. Qué bonito, qué bonito. Y en medio de la angustia es parecido, es primo hermano a lo que veíamos de Filipenses 4, ¿no? Cómo Dios nos guarda en medio de la dificultad, la paz de Dios, ¿no? Y aquí dice que el Señor mismo va a cantar alrededor de nosotros. Cuando la gente nos esté maldiciendo, criticando, acusando, condenando, destruyendo, dice que Él, dice, nos va a rodear con cánticos de liberación. Él va a cantar alrededor de nosotros, con esos cánticos de victoria, de triunfo, de liberación, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos dice el versículo, y el principio sería que la cuarto principio sería que la paz del Evangelio hace que nuestra fe sea invencible. Cuando Ajá. tenemos esa paz, estamos tranquilos. Tú antes bien decías, esta circunstancia que estoy viviendo, o en esta circunstancia debería estar yo desesperado, atribulado, ¿no? Tirándome de Totalmente los pelos. afectado. Sí, sí. No, no, dice que cuando tenemos esa paz, el Señor sabemos que está con nosotros, por nosotros, y tenemos esa tranquilidad, podemos mirar con claridad y saber, pensar y sentir con claridad, y hace que nuestra fe sea invencible. Sabemos, tenemos, y es como el proceso, el resultado, mejor dicho, de tener esa tranquilidad, ese reposo, esa fortaleza en nuestro ser. Decir, nuestra fe es fortalecida, porque cuando estamos inestables, doble ánimo, como una montaña rusa, Claro. ¿qué fe podemos tener? ¿Qué confianza podemos tener? Ninguna. Ninguna. Pero Ninguna. cuando estamos tranquilos, el Señor nos ha guardado, nos hace que tengamos esa paz. Y este sería el cuarto, ¿de acuerdo? El cuarto aspecto. Y si quieres, pasamos al quinto, ¿de acuerdo? No sé Adelante. cómo vamos de tiempo, pero Adelante. el quinto, lo que la paz proporciona a nuestra vida, lo vamos a basar en Lucas capítulo 7. Y es la historia, eh, es el relato del Evangelio cuando Jesús está en la casa de Simón el fariseo. Y viene esta Ujú. mujer prostituta, se le tira a los pies a Jesús, lava los pies de Jesús con sus lágrimas, los enjuaga y los seca con sus propios cabellos. Y allí se levanta Simón y el resto de fariseos diciendo, ¿cómo es posible que esta mujer haya hecho esto, que Jesús lo haya permitido? Si Jesús realmente fuera profeta y supiera quién es esta mujer, no lo permitiría. Y Jesús les da una lección tremenda y les dice, mirar, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Una mujer Amén. atribulada, una mujer avergonzada, una mujer acusada, una mujer condenada con un cargo de conciencia a causa de su pecado, de ser una prostituta. De repente, sus pecados son perdonados. De repente tiene paz para con Dios. Ujú. De repente es reconciliada con Dios. Esta deuda que tenía ha sido cancelada y perdonada. Esa enemistad con Dios ha sido quitada. Ha recibido por primera vez el perdón de Dios. Por primera vez experimenta una paz en Qué su bueno, corazón. qué bueno. Y por primera vez ella puede sentir un amor. Un amor es una deuda de amor, no una obligación. Es una Ajá. deuda de amor. Por eso Jesús dice, al que mucho se le ha perdonado y ha visto cuánto era su deuda y sabe cuánto se le ha perdonado, dice, mucho ama. Así que esto nos lleva al quinto principio, que es que la paz con Dios llena nuestro corazón de amor a Dios, no de amor de Dios, sino amor de nosotros a Dios. La paz Ajá. de Dios llena nuestro corazón de amor a Cristo.
Y este ejemplo creo que es extraordinario de esta mujer en Lucas 7, que por primera vez siente esa paz y dice, ahora que estoy en paz, lo único que puedo hacer es amar a Jesús, mi Ujú. Salvador y el que me ha perdonado, ¿no? Entonces creo que es extraordinario. Efectivamente, yo recuerdo, Fernando, cuando das esta preciosa explicación, recuerdo que en cierta conversación con cierta persona en la que él me decía, básicamente lo que me preguntaba es, ¿cómo puedes amar a alguien a quien no ves, ¿no? Alguien a quien no conoces? Y así de improviso me salió un ejemplo que a este hombre le hizo ver la realidad, ¿no? Digo, imagínate que estás en medio del mar, que te estás ahogando, tu barco se ha hundido, y de repente alguien a quien tú no ves y a quien tú no conoces te lanza un salvavidas. Lo único que tú sabes es que ese salvavidas lo coges, lo Mm, tomas y te salva la vida. El mm, hecho de que no hayas visto a esa persona y no la conozca no hará que estés agradecida eternamente a esa claro, persona y no hará totalmente. que tengas un deseo de conocer a esa persona y de agradecerle personalmente que te salvara la vida. Digo, pues Sí, esto es algo parecido, ¿no? Es muy algo bien, parecido. muy bueno, En el muy sentido de bueno. que, bueno, nosotros sí conocemos a Dios, no físicamente, no le podemos ver, no sabemos quién Mm, es, pero entendemos, ¿no? Este concepto. Así así que yo es. creo que es una buena explicación para entenderlo. Es extraordinario y el ejemplo que ponías a esta persona. Y es que uno no puede amar hasta que no tiene esa paz, no ha sido reconciliado, pero uno no puede ser reconciliado hasta que no entiendes el problema que tienes, la deuda que tenías, ¿no? Y Mm, cómo Jesús la paga por nosotros tomando nuestro lugar en la cruz. claro que sí. Sexto lugar, ¿de acuerdo? Sexta principio o propiedad, bendición que la paz nos da, lo vamos a basar en Juan capítulo 8. Y es Ajá. el relato que el Evangelio de Juan hace de esta mujer hallada, ¿de acuerdo? La pillaron justo en el acto de adulterio, la traen delante de Jesús para apedrearla, pero querían que Jesús fuera cómplice. Querían forzar a que Jesús también la apedreara o dijeran que sí, que lo correcto es apedrearla. Al final, al final, sabemos la historia, Jesús dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y todos los que tenían la piedra en la mano, pues la van soltando y van esas piedras cayendo al suelo y se van yendo de ese lugar y de la escena uno a uno, hasta que finalmente queda Jesús con esta mujer y Jesús le dice, nadie te ha acusado, nadie te condena, yo tampoco. Pero le dice, vete y no peques más. Así que esta mujer que de repente se da cuenta, y otra vez, ¿no? Las mujeres lo importante que son en la Biblia y en el misterio de Jesús, esta mujer que se da cuenta que la acaban de librar, bueno, Jesús la acaba de librar en singular, Sí. de la muerte, y ahora de repente vuelve. La pregunta que nos podemos hacer, ¿nosotros creemos, podemos pensar que esta mujer va a volver a su oficio de prostitución? Si lo hiciera, sería una necia y una insensata, una mal agradecida. Pero Jesús le dice, vete, te perdono, sigues con tu vida, pero no peques más. Y aquí está. Y aquí viene este principio. Creo que cuando esta mujer que vino, imagínate, ¿no? Avergonzada, arrastrada, Ujú. acusada, de repente encuentra esa paz del perdón de Dios, de la liberación de Dios, de la segunda oportunidad, ¿no? Claro, claro. El principio que quiero dejar es que cuando, y de igual manera que esta mujer encuentra esa paz, termina, ¿no? La historia de una manera sorprendente con esa paz, la paz de Dios fomenta una vida de abnegación, de consagración, de compromiso con el Señor, de negarnos a nosotros mismos, de no hacer Efectivamente, lo que antes hacíamos. Y esta efectivamente. mujer, bueno, no volvió, obviamente, no volvió a esa vida de pecado, de prostitución, sino se convierte en una seguidora de Cristo, en una discípula de Jesús. Así que cuando tenemos paz y sabemos muy parecido a eh, lo anterior hablábamos de, nos hace que amemos a Jesús, esto nos hace que uh,
nos neguemos a nosotros mismos para no volver a esa vida anterior y decir es que de la que el Señor me ha librado, como yo ahora voy a volver a hacer lo mismo para caer otra Claro, vez en el mismo juicio y de esta el Señor obviamente no me va a librar, porque esto ya sería claro. tentar al Señor. Por lo tanto, Pablo lo diría muchas veces en Gálatas, con Cristo vivo juntamente crucificado, y nos habla mucho de vivir en esa vida, en la cruz, crucificado, identificado, y no vivir nosotros mismos, sino vivir para Él, porque ahora hemos experimentado esa paz, ¿de acuerdo? Y ese perdón también. Por lo tanto, el ejemplo de esta mujer se me hace a mí también extraordinario, ¿no? Una paz que puede cambiar radicalmente nuestra conducta y hacernos que ya no vivamos para nosotros, negarnos a nosotros mismos y de una manera en gratitud y, como decíamos, esa deuda de amor, vivir pues por y para Él. Y esta sería la sexta y nos quedaría una más, Manuel. No sé, ¿tenemos tiempo? Qué bueno, sí, yo creo que sí que tenemos tiempo y si no lo tenemos lo hacemos, porque la verdad es que todo esto es tan importante de entenderlo y de poder recibirlo y lo estás explicando de una forma tan práctica y tan clara y tan bíblica que necesitamos saber más, ¿no? Así que si te parece vamos al último beneficio de la paz de Dios en el creyente, ese séptimo beneficio y nos lo explicas. Y aquí, pues, yo creo que ya sí iremos cerrando, pero vamos a ver séptima bendición que la paz de Dios nos aporta, que nos da. Basado en Mateo 13:21. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Está hablando de la parábola del sembrador, algunos que fueron plantados aparentemente bien, pero que no tenía, la raíz no tenía mucha profundidad Ajá, y en cuanto sale el sol, que Jesús lo explica como las pruebas y las dificultades, pues se secan y ya no siguen al Señor. Es decir, no perseveran. Y la bendición que nos da tener paz cuando estamos rodeados, y esto lo hemos explicado mucho, estamos muy presionados por fuera, tenemos mucha presión externa, mucha tempestad, mucha ola, mucha adversidad, dificultad, pero nosotros estamos guardados, es algún concepto que lo hemos explicado mucho, estamos guardados, y cuando estamos guardados podemos perseverar, podemos seguir hacia claro, adelante. claro. Si no estuviéramos guardados con esa paz, nos arrojaríamos por la ventana, nos tiraríamos por el precipicio, Desesperaríamos, efectivamente. nos rendiríamos, doblaríamos nuestras rodillas, pero como estamos ahí protegidos y estamos guardados, oye, podemos seguir adelante. Bueno, este seguir adelante y permanecer en ese lugar que Dios nos tiene, la Biblia lo llama paciencia. Y Ajá. cuando tenemos esa paz que nos guarda, podemos ser pacientes y podemos perseverar y continuar, no ser arrastrados, ¿de acuerdo?, por estas corrientes, estas presiones que nos quieren separar o apartar, descarriar, ¿no? Como si fuéramos un tren o apartar del camino, ¿de acuerdo?, si fuéramos un caminante. Así que esta séptima bendición es la paciencia que el Señor nos da, esa paciencia y esa paz, ¿de acuerdo?, que tenemos, que nos permite, repito y vuelvo a enfatizar, perseverar, continuar, tener ese contentamiento, estar tranquilos, estar satisfechos, saber que Dios está con nosotros. Y esto, pues Manuel, pues merece la pena y con esto lo cerraríamos e incluso cerraríamos el estudio, si te parece bien, por el Sí. tiempo, pero vale la pena terminar repitiendo este versículo que era con el que empezábamos y comenzábamos en esta primera bendición o propiedad que la paz nos da. Filipenses 4:7, ¿no? Vale la pena volver a repetir, la paz de Dios guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. Y el Señor nos guarda y eso nos permite ser pacientes, aguantar, perseverar y saber siempre, Manuel, que después de un invierno siempre viene la primavera. Y que después Amén. de la noche, de la oscuridad de la noche, siempre viene un amanecer en el que ese sol radiante de justicia, que es nuestro Dios, se levanta sobre nuestras vidas, no solamente para alumbrarnos, sino para hacernos brillar. Amén. Ese es nuestro Dios.
Amén, efectivamente. Siempre hay una noche antes de un amanecer, una tormenta antes de buen tiempo, y lo importante es entender que en esa noche, en esa tormenta, estamos protegidos, Si como tú decías. perseveramos, estamos protegidos y si perseveramos, después siempre de la prueba viene el galardón, la retribución. Amén, amén. ¿Puede haber paz entonces del Evangelio sin paciencia en la aflicción o prueba, Fernando? Para No, ya terminar. hemos visto que imposible. No vamos a perseverar sin paz, no vamos a perseverar sin paz. Es lo primero que Dios nos da y es lo que nos permite perseverar hasta el final y cruzar esa meta, sea que el Señor venga y salgamos a su encuentro, o sea que nosotros nos vayamos, ¿de acuerdo? Y entremos en su presencia. Amén. Pues mira, ha sido tan bueno todo lo que nos has dicho que me da hasta ganas de aplaudir, ¿eh? No voy a aplaudir porque... Pero ha sido de verdad extraordinario. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos has instruido y edificado, ¿no? Y sobre todo, yo creo que toda esta enseñanza que nos acabas de dar, lo que hace es que esa paz de Dios sea más firme en nosotros y sea aún más notoria, ¿no? La tengamos más presente, más visible, la podemos visualizar. Gracias de verdad, Fernando, por todo lo que nos has contado. Gracias también a todos nuestros amigos, hermanos que Sí. nos están viendo. Os emplazamos de nuevo a un nuevo programa que tendremos en breve, próximamente. Seguimos hablando acerca de este tema maravilloso. Y bueno, Fernando, si quieres decirnos algo antes de despedirnos. Que el Señor os bendiga, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale like, pon un comentario y compártelo con tus amigos para que la palabra de Dios pueda ser difundida más allá incluso de lo que podamos llegar a pensar o imaginar. Pues lo dicho, que el Señor nos bendiga a todos, ósculo santo para todos y nos vemos en un nuevo programa. Nos vemos la semana que viene. Señor os bendiga. Bye. Gracias, Fernando.